primero de todo, gracias por asistir a esta nueva edición del Festival Agile Trends 2021, más concretamente este espacio que me han brindado a mí para hablar de lo que, bueno, es mi pasión, ¿no? El testing, en general Quality Assurance. No es mi única pasión y, bueno, como ya ha comentado José, me presento rápidamente, me llamo Ismael Sánchez, trabajo como Agile Test Lead para King, que es una de las empresas que forman el grupo Activision Blizzard King. Algunos de vosotros ya conocéis el tema de los videojuegos y tal, me dedico al videojuego. Gracias a esto, pues, tengo la suerte de combinar mis dos pasiones, el testing y los videojuegos, así que, bueno, me gano la vida con ellos y soy feliz. Hoy yo quería hablar de muchas cosas, pero, bueno, mis dos compañeros, tanto Luis como Larisa, seguro que van a hablar mejor del tema de DevOps, así que yo me voy a centrar un poco más en la parte de testing. Bueno, no quiero adelantarme mucho. He estado un buen puñado de años ya trabajando bajo el marco Agile en varias empresas, ¿no? De diferente calado, diferente tecnología, visiones, cultura, etcétera. Y para mi sorpresa me he encontrado muy a menudo con un pequeño agujero negro donde la propuesta Agile parece, pues, que tiene poca influencia, ¿no? O ninguna, que es el tema del testing. Entonces hoy traigo este tema que puede resultar un poco polémico y que quizá el título incluso es un poco clickbait, pero bueno, vamos a ello. El testing no aporta valor y efectivamente, amigas y amigos, el testing no aporta valor y voy a explicar por qué digo esto. Si yo preguntase a la mayoría de profesionales que trabajan bajo metodologías ágiles, ¿no? ¿Qué es el testing? ¿Para qué sirve el testing? ¿Cuáles son las actividades que comprenden el concepto de testing? La mayoría pensaría de una manera tópica o típica, ¿no? Que el testing es, ¿no? Pues, esta persona que recibe una versión nueva de una aplicación y su trabajo es romperla, ¿no? Encontrar errores o escribir unos tests automatizados que encuentran errores. Y pues este preconcepto, ¿no? Este cliché del testing, con esto en mente ya podemos empezar a analizar por qué el valor directo que obtenemos no es el que creemos. Podemos explicar por qué no aporta valor. Si yo preguntase cómo es un Software Development Lifecycle en Agile, el ciclo de vida de desarrollo, pues pensaría en algo como esto. He ido aquí al amigo Google y le he dicho, búscame Agile Software Development Lifecycle. Y esto es lo que sale. Y bueno, como primer resultado incluso podemos ver esto. Y aquí está el problema realmente. Tenemos todavía a día de hoy muy interiorizado que el testing, y cuando hablo del testing, cuando yo hablo de testing, no me refiero solamente a lo que sería el preconcepto de testing manual, ¿no? Sino también test automatizado. Pero el testing es como una fase, ¿no? Una entidad propia dentro del ciclo de desarrollo. Y claro, entonces si lo analizamos desde este punto de vista, el tener una fase al final de nuestro ciclo que se usa para validar y verificar el resultado de un trabajo que ya está hecho, que está hecho en todas las otras fases, ¿no? Pues convertimos el testing en una fase bloqueante, en un cuello de botella, porque impide que todo este trabajo que ya se ha hecho llegue al usuario final, ¿no? Entonces, nuestro cliente no se aprovecha de ese esfuerzo que ya está hecho. Esto es así porque durante esta fase nosotros encontramos errores, problemas o en general, pues a lo mejor la validación o la verificación ha fallado, ¿no? Y tenemos que empezar el ciclo otra vez desde el principio. Tenemos un error, tenemos que analizar el problema, encontrar la solución, diseñar un arreglo, implementarlo en el código, volver a testearlo, y si volvemos a testearlo tenemos otra vez la posibilidad de que volvamos a encontrar errores y tener que empezar el ciclo de nuevo. Entonces, expuesto así esto y volviendo al tema original, el testing no aporta valor. El testing es un cuello de botella, como decíamos antes. Y no aporta valor a nuestro cliente o usuario porque nuestra fase de testing lo único que hace es centrarse en buscar errores, algo que explícitamente no es una mejora en el producto. Por supuesto, los datos que obtenemos de esta fase se pueden analizar y se pueden hacer pasar por todo el ciclo de nuevo para obtener un valor real, ¿no? Que es el arreglar esos problemas y aumentar así la calidad del producto. Con lo que ello conlleve, pues si hablamos de automatización, generar nuevos tests o si en nuestros casos fallaron por algún tema concreto, arreglarlos, tal. Pero implica más trabajo, no añade un valor, sino a través de un trabajo, a través de un esfuerzo mayor, añade el mismo valor que originalmente esperábamos. Entonces, para ser todavía más claro, ¿de qué nos sirve tener 25.000 casos de prueba o test automatizados en una herramienta de gestión de casos o de test? Eso no le aporta beneficio directo al usuario. ¿De qué nos sirve realizar 10 pases de prueba o tener no sé cuántas máquinas para lanzar test automatizados
si eso no le da un valor directo al usuario? ¿Para qué tener 5, 10, 20, 50, 1000 personas dedicadas al tema de testing, a planear la estrategia de testing, si al final lo único que hacen es reportar errores que no añaden valor al producto, ¿no? En el mejor de los casos, podemos decir que a través de ese análisis posterior se puede llegar a obtener una mejora de valor de una manera extremadamente poco eficiente. Entonces, ¿cuál sería la propuesta aquí? La propuesta sería dejar de hablar del testing como una fase y hablar de quality assurance, ¿no? Como metodología de trabajo, quality assurance, quality assistance, o como lo quieras llamar. Algo que nos ayude a medir la validez de este trabajo durante todo el ciclo del desarrollo, algo así. Y no centréis mucho en los nombres de cada fase y en la imagen y tal. Solo he cogido el ejemplo anterior, ¿no? Y he reutilizado la misma nomenclatura para que se entienda, pero lo importante es poner el testing como una actividad que soporta, que ayuda, que tiene que ejecutarse en cada una de las fases del ciclo. Una actividad en paralelo al resto de las actividades que conforman esas otras fases. La importancia de esta propuesta está en dejar de centrarse en buscar bugs, buscar defectos, para empezar un proceso donde evitemos esos bugs en un principio. Un proceso donde a cada paso que nosotros demos estemos seguros, o lo más seguros posible, de que vamos en la dirección correcta. Para dar a entender un poco más a lo que me refiero, os pongo un ejemplo. ¿Cuántos de vosotros tenéis un board en Jira que se parece a algo como esto? Ahí lo tenéis. Diferentes columnas de estado, una o varias de ellas hacen referencia al testing o a QA. Y bueno, pues todas las tareas tienen que ir pasando por cada una de las fases y cada una de estas fases tiene un marco muy delimitado, ¿no? Siendo QA o testing la fase final, podríamos decir, la puerta de validación de todas las otras fases. O peor aún, a lo mejor tenéis algo como esto. A lo mejor tenéis un board independiente íntegramente dedicado a tareas exclusivas para testers o para automatización, que por cierto estas imágenes son de Google, no pertenecen a ningún proyecto que yo conozca. Y esto es aún peor. Es un board exclusivo de QA donde los tickets que hacen la transición de in progress a test en el board original, ¿no? Se clonan aquí para que los testers o los automatizadores, lo que sean, hagan su magia y nos presenten un reporte con métricas de bugs. Si este es el caso en vuestra compañía, de verdad os aconsejo que invirtáis un poquito en entender vuestras necesidades porque podéis ganar mucho valor haciendo unos pequeños cambios. Pero bueno, independientemente de eso, lo importante es ver que hemos diseñado un proceso que al final cae en lo que era el marco en cascada, ¿no? El waterfall tradicional, donde nos preocupamos de una validación solo cuando ya tenemos una versión final de lo que queremos entregar. La idea es pasar a un proceso donde estas validaciones se hagan a menudo, a través del análisis, de que sean lo más autoconcluyentes posible. Y acabaríamos con algo así. To do, in progress, done. Tan simple como eso. Pero bueno, para llegar aquí, evidentemente, no vale con llegar mañana a tu equipo, juntarlo en un meeting y decirle, así vamos a trabajar a partir de ahora. No, tiene que haber un proceso de transformación donde estemos seguros que medimos bien nuestras necesidades y los cambios que queremos hacer en nuestro flujo de trabajo. Me gustaría poder hablar de cómo afrontar ese cambio, de método de trabajo, cultura de calidad, pero por desgracia no vamos a tener tiempo para todo. Así que me voy a centrar en cómo sacar el mayor valor del testing, ¿vale? Para entender el coste real del testing. Y si superásemos este ejercicio, pues el cambio de cultura hacia el objetivo de calidad sería mucho más sencillo para llegar a un DevOps real, ¿no? Con tu automatización que aporta valor y con unos procesos optimizados. Por lo tanto, para asegurarnos de que valoramos objetivamente y con datos esa transición y las nuevas propuestas, vamos a intentar extrujar todo el valor posible al testing y os voy a recomendar la siguiente estrategia. No hagáis nada nuevo, seguid haciéndolo todo igual que lo habéis hecho hasta ahora. No introduzcáis cambios drásticos de una manera precipitada, pero sí implementad una serie de métricas iniciales para empezar a planear el cambio. ¿Qué haría yo? Empezaría con algo sencillo. Introduciría en nuestros reportes de errores, en nuestros tickets de defecto, la causa del error desde el punto de vista de por qué existe este error. ¿En qué momento se introdujo este error en nuestro flujo? ¿Cuándo? Os voy a poner un ejemplo más claro. Sospechosos habituales. ¿Cuáles son los sospechosos habituales cuando hablamos de cuándo se produce el error, ¿no?
Voy a pasar por encima de ello rápidamente. Las necesidades del cliente no estaban claras o directamente eran incorrectas. Se ha hecho un análisis de requisitos que no cubre las necesidades de nuestro cliente o no tiene sentido para el producto que nosotros estamos construyendo. Los criterios de aceptación, que es un clásico, o no había, o eran demasiado ambiguos, o demasiado genéricos, o lo contrario, demasiado específicos, que también lo he visto, o simplemente no se cumplieron, no se tuvieron en cuenta durante el desarrollo y aún así se decidió seguir adelante. Más cosas respecto al plan de desarrollo. Lo típico, no, nosotros habíamos pensado que esta arquitectura era válida, pero no es compatible con lo que ya existe, o al proponer esta implementación no tuvimos en cuenta que romperíamos esta otra parte de la aplicación, o no hicimos una evaluación adecuada de los recursos necesarios para este sistema. También es un clásico. La más común de todas, con diferencia, bueno, dependiendo del equipo, pues simplemente la implementación no ha sido correcta, ¿no? A nivel de código se ha hecho mal y no tiene más. Luego, defectos del sistema, del entorno, de la plataforma, pues nuestros entornos de test no son iguales a los de producción, o no tuvimos en cuenta que esta librería externa actuaría de esta otra manera, o quizás es que en Android 7.2 no es compatible con esta implementación, necesitamos una solución propia. Y bueno, por último, que también sucede, esto se ha testeado mal, ya sea porque se planeó mal el testeo, porque no se entendió el cambio, por lo que sea, este error o problema no es real, pero igualmente ha tenido un coste que se podría haber evitado. Entonces, una vez que ya tenemos esta primera métrica, podemos empezar a analizar cómo hubiéramos podido evitar que este error llegase al final del ciclo, ¿vale? Por ejemplo, para errores de análisis podemos incluir en la presentación de este análisis a un tester para que pueda aportar su experiencia como representante del usuario final, ¿no? O para tener criterios de aceptación, implementar el 3 amigos que se ha comentado ya hoy, o no sé, el tema del plan de desarrollo también es un lugar donde tiene que haber una serie de personas bien involucradas. Para defectos en el entorno, asegurar que nuestros entornos son tan parecidos como sea posible a los de producción. Para el testing erróneo, que esto es una de las cosas que yo más abogo, el test plan debería hacerse con todo el equipo, absolutamente con todo, y debería estar compartido por todos y no solo ser diseñado desde el punto de vista del tester o automatizador o quien sea. Y bueno, con este análisis y las acciones que vayamos tomando, que es importante no quedarse en el análisis solo, casi sin querer iremos entrando en lo que sería la cultura del shift left, ¿no? Que es esto, que está muy alineada con la cultura de DevOps, y es pues tirar para la izquierda, ¿no? Con la idea de reducir el coste de estos errores. Cuanto más tardamos en encontrar los errores, más costoso es arreglarlos, con lo que si ya los evitamos desde un principio, o lo más a la izquierda posible en este gráfico, vamos a mejorar en eficiencia, vamos a reducir el tiempo que nos requiere llegar al usuario final con esos nuevos cambios que queremos entregar, con ese valor, y por supuesto vamos a hacer que nuestros procesos de test sean mucho más certeros y adaptados a nuestras necesidades. Dicho esto, ¿qué otra cosa recomendaría hacer una vez que ya estemos aquí? O incluso antes. Yo me diría el tiempo que invertimos en un bug, en un defecto. Y no se trata de controlar la hora de trabajo a los empleados, ¿no? No se trata de eso, no se trata de ver si se trabaja más o menos. Se trata de medir, por ejemplo, para ser mucho más preciso, el tiempo humano que hemos malgastado en ese error. Medir el coste de tiempo humano. Por ejemplo, encontrar y reportar el error. ¿Cuánto ha costado? Buscar la causa y decidir una solución. Implementar esa solución. Retestear esta solución. Y si vuelve a fallar, empezar de nuevo el proceso. Y también miraría cuánto nos ha retrasado la entrega al cliente final, ¿no? Es el encontrar este error, si es un error que hay que arreglar urgentemente. Con todo esto en la mano, con estos datos, por ejemplo, este defecto me ha costado 7 horas de nuestro tester, 2 horas y media del analista de negocio, 3 horas y cuarto del desarrollador, y nos ha retrasado la entrega 4 días. Pues ya tienes ahí un dato que puedes cuantificar. Incluso si quieres, lo puedes hacer de una manera económica. Puedes decir, este error me ha costado 1.750 euros. Por ejemplo, hemos analizado el error y si hubiéramos invertido a lo mejor 15 minutos más durante la definición de los criterios de aceptación, nos lo hubiésemos ahorrado. Pues ya tiene una herramienta para evaluar la necesidad de actuar cuanto antes y de no dejar que lleguen las cosas a esa fase de test. Y esto repito que es lo mismo tanto para test manual como para test automatizados que están ahí y que se lanzan y que, bueno, cazan lo que cazan. Gracias a estas dos simples métricas,
causa del bug y coste en tiempo y su análisis constante, porque no son solo las métricas en sí, no sirven de nada, vamos a conseguir que nuestro testing sea mucho más certero, mucho más útil y que tenga un alcance mucho mayor. Y bueno, ya llegado a este punto, pues hay muchas más cosas que se pueden hacer y aplicar y podría estar hablando de este tema el resto del día, pero se me acaba el tiempo. Así que me despido dando gracias de nuevo a la organización por este espacio, a José por facilitar este bloque y por supuesto a vosotros que me habéis acompañado este ratito y bueno, espero que os haya gustado el tema. Aunque tampoco he hablado de nada extremadamente novedoso, pero bueno, si tenéis más dudas o queréis seguir conectados, me podéis encontrar en LinkedIn, donde os atenderé gustoso, o proponer preguntitas y ahora en el ratito de charla intentaremos responderlas. Sin más, me despido. Muchas gracias.